Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar de Materialize. Estaremos hablando de Magix, los materiales más innovadores de impresión 3D. Mi nombre es Yesibel, trabajo en la área de marketing de Auxer Informática y hoy nuestro Sales Engineer Matías Genovesi les estará compartiendo más información sobre los materiales que podemos usar en Materialize Magix. Bárbaro, ¿qué tal, Jessy? ¿Cómo estás? Así que bueno, vamos arrancando con el webinar del día de hoy. Como les dijo Jessy recién, vamos a estar hablando un poco de los materiales que se pueden encontrar a la hora de imprimir en 3D. Pero antes de hablar un poco de esos materiales tan innovadores, me gustaría empezar por el principio. Más que por el principio, empezar por el inicio y viajar un poco 6.000 años antes de Cristo. En ese periodo tan particular de la historia de la humanidad, se estaba dando una transición tecnológica que era el hecho de pasar de la edad de piedra a la edad de los metales. En ese entonces, imagino que nadie lo sabía o nadie tenía un registro real de lo que estaba sucediendo y de la importancia que tenía la implementación de nuevos materiales. Implementar metales no solo trajo nuevos objetos, también trajo nuevos métodos de fabricación y en esa primera etapa de la edad de los metales se trabajó con el cobre, un material que abundaba en la corteza terrestre y que dada su ductibilidad y maleabilidad podía adecuarse a diferentes formas específicas. Pasado el tiempo y gracias también a la exploración de los materiales, los nativos de ese entonces se preguntaron, che, ¿y qué pasa si calentamos el cobre? Imagino que investigando un poco se dieron cuenta de que calentando el cobre se podía llegar a un estado viscoso y si le agregaban una cantidad adecuada de estaño podía obtenerse un nuevo metal, que era el bronce. Entonces así es como se ingresa a la nueva era, que es la era del bronce. Un nuevo material que trajo un nuevo método de fabricación, que es la fundición y la creación de aleaciones. Avanzando un poco más en la historia de los metales, llegamos a la era del hierro, un metal que tiene un punto de fusión mucho más alto que los anteriores y que por ende su requerimiento tecnológico es un poco más avanzado. Con el hierro llegó la fragua, llegó el carbón, el yunque, las tenazas y la forja. Llegó todo un sistema que permitía generar el calor necesario para que el hierro llegue hasta el punto en donde se vuelva blando y maleable. Y que mediante la forja, lo que vemos en pantalla en este momento, no solo darle forma, sino que junto con el temple aumentar la resistencia del metal. Los materiales y la tecnología no solo generan nuevos objetos y nuevas formas, también crearon nuevos oficios, y es así como aparece la figura del herrero, el personaje fundamental para el avance de cualquier sociedad en la época medieval. El herrero era el encargado un poco de hacer las herraduras para los caballos, o las armas y armaduras para los soldados, o las decoraciones para los reyes, por ejemplo, entre todas sus cantidades de cosas. Eran objetos importantes para el avance de la civilización y la creación de nuevos imperios. Tan importante era la imagen del herrero que la gente de esa época, como los vikingos por ejemplo, lo inmortalizaron creando la figura de Volungur, el maestro herrero y artesano de la mitología nórdica. Por su parte los griegos tenían a Hefesto, que era el dios de la forja y del fuego, y así todas las culturas del mundo fueron generando y endiosando y generando el arquetipo del herrero. Porque el herrero no solo es una persona que hace cosas, el herrero alquimiza y le da nuevas formas a los materiales para generar algo nuevo. Pero volvamos al presente un poco, volvamos a descubrir cómo los nuevos materiales y las nuevas tecnologías fueron generando nuevos avances. En la actualidad, el descubrimiento y el avance de la tecnología
se empieza a dar de manera inversa, como lo que vimos hasta ahora. Hoy se trabaja para adaptar las nuevas tecnologías a los materiales que ya existen. Como ocurre en la impresión 3D, me imagino que alguien en algún momento se preguntó, che, ¿y si tratamos de adaptar una impresora 3D para imprimir metales? Yo creo que a través de esa pregunta es que se dio inicio entonces a investigar en cómo adaptar los metales para que sean un polvo y ese polvo solidificarlo mediante una sinderización láser para obtener esos resultados que vemos en pantalla. Un sistema que empezó trabajando con resinas y diferentes tipos de plástico y que hoy trabaja con metales. En otro estado, pero con metales en fin. Si me preguntaban hace 15 años si era posible generar objetos en metal 3D, yo la verdad que les hubiese dicho que no, porque lo relacionaba más con un hecho de ciencia ficción. Hoy es una realidad y precisamente hoy les vengo a hablar sobre algunos de esos metales que se pueden imprimir en 3D. Así que vamos entonces a hablar un poco de esos metales. Por ejemplo, tenemos aluminio, que es aluminio, silicio y magnesio, una aleación. Tenemos iconel, ¿sí? Otro metal. Tenemos titanio, por ejemplo. También tenemos acero inoxidable 316 y acero inoxidable C465. Diferentes tipos de aleaciones, diferentes tipos de metales que nos van a poder dar diferentes tipos de resultados, hablando siempre desde las características técnicas de estos metales, ¿no? Me refiero a las propiedades físicas y a las propiedades de la materia en sí. Pero vamos a arrancar con el primero, con el aluminio. Yo acá tengo en pantalla una descripción muy general, en parte de cómo es la característica final de la impresión, que lo vamos a ver en los diferentes metales, ¿sí? Este aluminio, como les dije, es una aleación de aluminio, silicio y magnesio, y combina buenas propiedades térmicas y tiene una resistencia con un bajo peso, ¿sí? Es un material muy liviano y que lo hace muy flexible para su trabajo. Por esas razones es un material de uso frecuente en la automatización, en la industria aeroespacial y en la industria aeronáutica. Por lo general, con este tipo de material se suele trabajar para hacer carcasas, conductos, algunas piezas de motores, herramientas para producción y moldes, y también para la creación de prototipos finales. Eso en cuanto a las propiedades físicas. Ahora hablemos desde la impresión 3D. Por ejemplo, el grosor de la capa, digamos, el grosor de la capa es lo que me va a determinar la calidad de impresión, ¿sí? Entre capa y capa va a haber una distancia de entre 0,3 décimas y 0, o una décima, ¿sí? Fíjense que es muy sutil, la terminación final es muy mínima. El detalle mínimo es de 5 décimas que vamos a tener. La estructura superficial de la pieza va a tener cierta rugosidad en el acabado final, pero trabajándolo después de la impresión se puede llegar a obtener una superficie lisa. En cuanto al tipo de espesor, el espesor mínimo de pared con el que se trabaja en grado estándar significa sin entrar a manipular algunas cuestiones técnicas de la impresora, ¿sí? En grado estándar se trabaja en 1 milímetro, pero si queremos mejorar el rendimiento de esa pared, se puede llegar a trabajar en 5 décimas, ¿sí? Una pared muy fina, ¿sí? De ahí para arriba siempre. En cuanto a las dimensiones máximas de la pieza, podemos tener piezas de 500 por 280 y 315 milímetros de altura, ¿sí? Se pueden hacer piezas bastante grandes. Recordemos que
En la impresión 3D se puede trabajar también por partes. Si nuestra impresión requiere un tamaño mucho más grande, quizás podamos dividir a esta pieza en diferentes partes, generar uniones estratégicas y después hacer un ensamblado y un pegado, o en este caso encontrar la manera de ver si se puede soldar. Cuando nosotros enviamos a fabricar esta pieza, por lo general se está trabajando con un mínimo de 10 días hábiles. Esto va a depender del tamaño de la pieza y el número de cantidades que se quiera imprimir, ¿sí? Estos son tiempos estándares que se trabajan en el mercado, ¿no? Obviamente ese plazo mínimo puede variar en función al fabricante. Ahora pasemos un poco al Iconel. ¿Qué es el Iconel? En cuanto a sus propiedades físicas, tiene una excepcional resistencia térmica. Llega a tener una resistencia hasta los 700 grados centígrados. Fíjense que tiene una resistencia muy alta a la temperatura. Esto hace que también tenga una resistencia a la oxidación y a la corrosión. También ofrece una excelente resistencia a las propiedades de alto rendimiento, también a la tracción y a la ruptura por fluencia. Ya hablamos de la temperatura. Por lo general, este material se lo recomienda para trabajar en entornos de uso extremo, donde hay altas temperaturas, como turbinas o piezas de motores en particular, o en todo lo contrario, en aplicaciones de baja temperatura, como entornos criogénicos, ¿no? El Iconel es ideal para la industria aeroespacial, la automotriz, aplicaciones comunes que incluyen conductos, válvulas, intercambiadores de calor, etc. En este caso, comparado con el aluminio, más allá de las propiedades físicas, ahora hablo desde las cuestiones más de la impresión 3D. El grosor de capa no varía, ¿sí? El detalle mínimo tampoco, lo mismo que la estructura superficial, ¿sí? Son piezas que cuando salen de la impresora tienen cierta rugosidad que, bueno, después luego hay que trabajarlas en función al requerimiento de cada uno. Lo mismo el espesor mínimo de pared, lo que sí cambia son las dimensiones máximas de la pieza, ¿no? En este caso tenemos, una pieza de 250 por 250 por 280 milímetros, ¿sí? Se pueden hacer piezas un poco más pequeñas. Y lo mismo, el plazo de entrega rondará alrededor de los 10 días hábiles, siempre dependiendo del fabricante. Ahora pasemos al titanio, ¿sí? Este es una aleación que va a tener titanio, va a tener aluminio y va a tener vanadio, ¿sí? En diferentes cantidades. Este tipo de aleación nos va a dar una combinación excelente para trabajar piezas mecánicas de bajo peso. ¿Sí? Voy a tener un metal muy liviano, ¿sí? Pero que me va a dar grandes propiedades mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, voy a tener buena resistencia a la corrosión, ¿sí? Y se va a usar en entornos donde la exigencia sea una necesidad, como por ejemplo en la industria aeronáutica. Otras aplicaciones, por ejemplo, se puede utilizar para hacer prototipos funcionales, piezas sólidas de uso final, o dispositivos médicos o para repuestos. Este material, el titanio, fue uno de los primeros materiales que se obtuvo para poder trabajar en impresión 3D. Es uno de las más conocidas, ¿sí? Quizás una de las más comunes cuando hablamos de impresión 3D en metal. Y acá viene la parte más curiosa. Hoy en la introducción, cuando les decía, si me preguntaban si era posible imprimir en acero, yo les hubiese respondido que no.
Y si hace 5 años me hubiesen preguntado si se podía imprimir en acero inoxidable, también mi respuesta hubiese sido no. Cuando empecé a hacer este webinar me sorprendí cuando tenemos el acero inoxidable como un material disponible para la impresión 3D. El acero inoxidable 316L, el metalúrgico que trabaja con acero inoxidable lo conoce, porque es el acero inoxidable que se utiliza en todo tipo de industrias, ¿sí? Ya sea para la industria alimenticia, para la industria médica, etcétera, ¿sí? Hay barras de acero 316L, planchas de acero 316L, y cuando vi que este acero inoxidable estaba disponible para impresión 3D, me sorprendí. Entiendo que no es el mismo material, sino que debe tener alguna que otra propiedad un poco más elaborada para poder imprimir, pero en su raíz es el mismo, ¿sí? El 316L. Bueno, sí, es un acero inoxidable, como les dije, que contiene bajo contenido de carbono. Al ser un acero inoxidable, tiene una gran resistencia a la corrosión y una gran resistencia a una gran resistencia. La impresión 3D de este acero tiene una gran ductibilidad y buenas propiedades térmicas. El acero inoxidable se puede utilizar para aplicaciones seguras como para alimentos, como sucede con las barras comunes que se ven hoy en la industria, para componentes de máquinas y herramientas de producción. Otras aplicaciones incluyen conductos, prototipos duraderos, piezas de repuesto, instrumentos médicos, dispositivos portátiles, etc. Si ven que tardo mucho en hablar es porque tengo un machete acá conmigo, entonces mientras voy hablando con ustedes, voy leyendo por si me olvido alguna característica fundamental. Con respecto a las propiedades de la pieza impresa en 3D, seguimos manteniendo un poco los mismos parámetros de todas las piezas, ¿sí? El grosor de tapa ronda en los mismos valores, los detalles mínimos van a ser similares, ¿sí? Estamos dentro de las 5 décimas, lo mismo con la estructura superficial y el acabado final, ¿sí? Es necesario hacerle un trabajo posterior, ¿sí? Para que la pieza tenga un acabado deseado. Lo mismo el espesor mínimo de pared. Acá el espesor mínimo llega hasta 1 milímetro, de ahí para arriba, ¿sí? Y las dimensiones de la pieza, bueno, 250 por 250 y 280 de alto. Los plazos mínimos de entrega, estamos hablando también de los 10 días hábiles. Vamos a pasar al último acero inoxidable, que es el C465, ¿sí? Esta es una aleación endurecible por envejecimiento, es ideal para producir piezas metálicas de alto rendimiento, se adapta también a entornos exigentes, ofrece una excelente resistencia y dureza y una alta resistencia a la corrosión. Estas propiedades son deseables para piezas de uso final en la industria aeroespacial, en la medicina y en la marítima. Las aplicaciones incluyen herramientas manuales, moldes de inyección de plástico, máquinas de perforación de petróleo y de gas y de otros equipos industriales. En cuanto a las características técnicas de la impresión 3D, el grosor de capa, fíjense que cambia, llega a las 0,4 décimas y a las 8 décimas más o menos, ronda entre esos valores. El detalle mínimo se mantiene estable en 5 décimas, la estructura superficial lo mismo, hay que mantener esa lógica de trabajo, saber que a la pieza una vez impresa, después la tengo que trabajar. El espesor mínimo de pared, al igual que el 316L, trabaja con un espesor mínimo en grado estándar de 1 milímetro. Las dimensiones máximas de la pieza rondan en 245 por 245 y 280 de alto y el plazo de entrega de 10 días. Más allá de que las características técnicas de impresión 3D
vayan variando, podemos ver que según el requerimiento que yo necesite para el trabajo que tenga que hacer, voy a elegir el tipo de material. Si necesito un material que trabaje con altas temperaturas, bueno, en ese caso voy a trabajar con el Liconel. Si solo necesito un material liviano y que tenga buena resistencia, trabajaré con el titanio. Ahora, si necesito quizás algo más resistente a la corrosión y sé que va a haber alimento de por medio, bueno, creo que lo ideal va a ser trabajar con un acero inoxidable, ¿sí? Dependiendo de la necesidad un poco del entorno en el cual la pieza y el material esté trabajando, es en donde yo voy a elegir el material, ¿sí? El material a imprimir. Ahora, antes de cerrar, me gustaría contarles un poco la historia de una gente que trabaja fabricando bicicletas de competición. Esta gente hace bicicletas donde necesitan tener un alto rendimiento en cuanto al peso. Necesitan hacer bicicletas livianas y por eso cualquier gramo es necesario. Acá un segundo, voy a tomar una licencia y voy a compartir de nuevo. Ahí está, voy a sacar el sonido. Les decía, tenían un problema que era, tenían que diseñar una pieza para el asiento, pero esa pieza tenía que ser liviana, ¿sí? La forma de la pieza era tan compleja que no podían hacerla en plástico porque tenía que tener cierta resistencia. Es esa pieza que se va a agregar ahí en el despiece. Entonces tenían varias dificultades. En principio tenían la dificultad del peso, tenía que ser una pieza liviana, tenía que ser una pieza metálica que tenga cierta resistencia, ¿sí? a la tracción, a los golpes, etc. Y era una pieza que, dada la forma, no se podía fabricar de metal con digamos, con los procesos convencionales, ¿sí? Era necesario imprimirla en 3D. Ahí es cuando esta empresa entra en contacto con Materialize, empiezan a trabajar en conjunto, Materialize lo asesoran, le recomiendan justamente esta pieza de titanio, y empieza, bueno, esta exploración en conjunto desde la forma, desde cómo imprimirlo, cómo adaptarlo, y llegan al resultado final que es justamente satisfactorio, en donde ellos pueden obtener esa pieza que necesitaban imprimiéndola en 3D, pero imprimiéndola metálicamente. Ahí podemos ver, fíjense, cuando empiezan a sacar el producto en serie, ¿sí? Ya la pieza final, ya ensayada, y en una impresión salen un montón de piezas. Lograron tener una disminución de 30 gramos. 30 gramos para una bicicleta de competición es un montón. Entonces, ese resultado de aerodinamismo que necesitaban lo pudieron obtener gracias a la implementación de la impresión 3D y gracias a que la impresión 3D se pudo adaptar a los materiales, ¿sí? La impresión 3D pudo empezar a trabajar con metales y adaptar esas formas tan complejas, tan mínimas, miren lo que es la pieza en mano, esos detalles tan milimétricos, pero con una resistencia excelente, ¿sí? Ese material por fundición, no sé si se podría llegar a hacer, habría que investigar, pero lo que nos da la impresión 3D es la velocidad y es la eficiencia de poder tener una serie de muchas piezas en una impresión. Entonces vemos cómo la tecnología se adapta a diferentes materiales y cómo los materiales se adaptan a la tecnología para poder seguir avanzando para el desarrollo, obviamente, del ser humano. Así, entonces, es como en el día de hoy damos por finalizado
el webinar. Y como en todos los webinars, dejamos abierto este espacio por si tienen alguna duda, alguna consulta en particular sobre lo que vimos o alguna duda en general sobre Materialize y Magix. Muchas gracias. No sé, Jessy, si desde Facebook o... Sí, ya estoy revisando. Muchas gracias, Matías, por la información que nos compartiste. Estuvo súper interesante, muchas cosas que, por ejemplo, yo no sabía y que tal vez le van a ser de mucha utilidad a nuestros asistentes. En Facebook no veo que tengamos ninguna pregunta. Vamos a esperar a ver si aquí por Zoom nos hacen alguna consulta o algún comentario. Bien. En cuanto esperamos, no sé si sería ideal irles compartiendo nuestros datos de contacto para que puedan entrar en contacto con nosotros. Recuerden que si quieren recibir alguna cotización, alguna demostración con Matías, más información sobre Materialize, o si tienen alguna consulta que quieran enviarnos, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico ventas@aufierinformatica.com. También pueden visitar nuestra página web, Aufier Informática, donde van a encontrar una sección dedicada a Materialize. Y si quieren ver nuevamente este webinar o los anteriores o próximos, siempre los publicamos en nuestro canal de YouTube, YouTube/Aufier Informática. Y también pueden contactarnos por teléfono a través del 54 11 21 50 53 53. También tenemos teléfonos para cada país en el que estamos disponibles. Si no, por ejemplo, es de Argentina, pero si quieren saber cuál es el teléfono directo de su país local, pueden escribirnos por correo y se lo hacemos llegar. Bueno, Matías, si no hay más preguntas, no sé si quieras finalizar. Dale, vamos entonces finalizando, agradecerle a todas las personas que estuvieron del otro lado y presentes en el webinar y que los esperamos próximamente en otros webinars de Materialize o ya sea de cualquier otro producto. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego.